Título de la lección: El sello de Dios o la marca de la bestia. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El cántico de Moisés y del Cordero comienza con las palabras de nuestro texto inicial. Lo cantan los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 15:2. ¿Cómo podemos estar entre ellos? Una de las señales más reveladoras del verdadero pueblo de Dios en los últimos días es la proclamación del mensaje del tercer ángel, que advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Sin embargo, a pesar de ser la advertencia más seria de toda la Biblia, con los años se han sugerido muchas ideas confusas en cuanto a lo que esta marca representa: un código de barras en la frente, un número de tarjeta de crédito o alguna identificación biométrica. No deberíamos sorprendernos por la proliferación de ideas confusas en Babilonia. Al fin y al cabo, su nombre significa confusión. Pero el pueblo remanente de Dios necesita una comprensión clara de este tema para proclamar el mensaje del tercer ángel con gran poder. En esta ocasión trataremos de comprender mejor cuál es la marca de la bestia y cómo evitarla, recibiendo el sello de Dios. En tiempos del Antiguo Testamento había dos señales externas que identificaban al verdadero pueblo de Dios. En Génesis capítulo 17, versos 9 al 11, vemos que Dios le ordenó a Abraham y a sus descendientes que se circuncidaran como señal de pacto de salvación. Los varones debían circuncidarse al octavo día. Sin embargo, este ritual tenía un significado más profundo: simbolizar la necesidad de circuncisión o renovación del corazón. Por eso Pablo escribe: pues no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino el que es judío en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. Pasajes como Primera de Corintios capítulo 7 verso 19 y Gálatas 5, 6 y 6, 15 muestran que en el Nuevo Testamento la circuncisión es reemplazada por el bautismo, que simboliza la conversión, una nueva creación, el abandono y la muerte al pecado y una vida nueva. Por tal motivo, Pablo dice que la circuncisión ya no es importante y que es la fe que obra por el amor y guardar los mandamientos de Dios lo que realmente importa. Ahora bien, la segunda señal externa que Dios dio para identificar a su pueblo está en Éxodo capítulo 31, verso 13 y 17 y Ezequiel capítulo 20, verso 12 y 20. Estos textos muestran que pertenecemos a Dios por creación, porque Él nos hizo, y por redención, porque nos justifica y nos santifica. Por eso, aunque Pablo dice que la circuncisión ya no es importante, sostiene que el guardar los mandamientos, que incluye el sábado, sigue siendo importante. Véase Hebreos 4:9. Tus pensamientos e intenciones, ¿de qué modo revelan que tu corazón está circuncidado o no? Valdría la pena hacer aquí un paréntesis. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:8, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Lucas capítulo 6, verso 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
El apóstol Juan vio esta visión en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 90 después de Cristo, cuando los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva todavía guardaban el día de reposo sabático como el día del Señor. Si realmente queremos observar el verdadero día del Señor, debemos guardar el día de reposo, que es el sábado, no el domingo. Si leemos los siguientes versículos, cómo nos muestran la importancia de evitar la marca de la bestia, Apocalipsis 13, 17 y 14, versos 9 y 10, y capítulo 16, verso 2. Recibir la ira no diluida de Dios, ser castigados por las 7 últimas plagas y finalmente ser arrojados al lago de fuego. ¡Qué contraste con aquellos que rechazaron la marca de la bestia y triunfantes entonan alabanzas a Dios y al Cordero sobre el mar de vidrio! ¿Cuál es esta marca que nadie quisiera recibir? Indudablemente, los versículos anteriores la relacionan con la adoración falsa. También, como vimos en una lección anterior, el cuarto poder de la bestia de Daniel 7, en su última fase, que también se describe como la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Una ley que pensaba cambiar era el sábado, el cuarto mandamiento, el único de los 10 que hace mención al tiempo y señala directamente a Dios como el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, el sábado. Éxodo capítulo 20, verso 11. Es muy elocuente el hecho de que el mensaje del primer ángel nos remita a este mandamiento que el poder de la bestia intentó cambiar y aclara que sólo debemos adorar al Señor como Creador. De hecho, de los 7 versículos relacionados con la adoración en Apocalipsis capítulo 12 al 14, este versículo capítulo 14, verso 7, es el único que se refiere a la verdadera adoración. Los otros 6 advierten en contra de la falsa adoración de la bestia y su imagen. Apocalipsis capítulo 13, versos 4, 8, 12, 15 y capítulo 14, versos 9 y 11. Inmediatamente después de que el tercer ángel resalta el destino de los que participan en esta adoración falsa, describe a los verdaderos adoradores de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. En otras palabras, la proclamación de estos 3 mensajes separa a toda la humanidad en 2 grupos: los que adoran al Creador al guardar todos sus mandamientos, incluyendo el del sábado, y los que adoran a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, esta falsa forma de adoración ofrece una alternativa a la adoración al Creador. Reflexiona en la relación que hay entre la adoración y la lealtad. Incluye obediencia, por supuesto. ¿Qué aspectos de la adoración son esenciales para mostrar nuestra lealtad a Dios? Exactamente es lo que acabamos de mencionar. Un sello, al igual que una firma, se utiliza para validar un documento. En la antigüedad era un utensilio que tenía grabados, signos, cifras, letras o imágenes y que se presionaban sobre la cera o arcilla blanda para mostrar autenticidad o propiedad, ya que contaba con la autoridad de su dueño. ¿Cuál es el sello de Dios y cómo y cuándo se otorga? Lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, capítulo 4, verso 30, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19, Apocalipsis capítulo 7, versos 1 al 4 y capítulo 14, verso 1. El sello de Dios es una señal de pertenencia y protección de Dios hacia su pueblo. Pablo describe el sellamiento en relación con la conversión y la recepción del don del Espíritu Santo. Este regalo,
al que llama arras o garantía, les da a todos los creyentes como un aval de la completa redención y herencia futura que recibirán cuando Jesús venga. El libro de Apocalipsis describe otro sellamiento justo antes de la segunda venida. Este sello final es otorgado a los 144,000 al momento del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Ellos llevan el nombre o la firma de Dios escrito en la frente, en su mente, mediante la obra del Espíritu Santo en su vida. Ellos llegan a reflejar el carácter de Dios. Contrasta el sello de Dios con la marca de la bestia. ¿Qué diferencias se mencionan entre ellos? Puedes leerlo en Apocalipsis capítulo 7, verso 3 y capítulo 14, verso 9. El sello se da a los verdaderos adoradores de Dios, mientras que la marca se da a los adoradores de la bestia. El sello se coloca solo en la frente, lo que indica una convicción, una decisión mental definitiva de adorar al verdadero Dios de la manera que Él ordenó. La marca, por otro lado, se coloca en la frente o en la mano. Esto significa que la gente puede adorar a la bestia por una de dos razones: o bien concuerdan con ella por conveniencia o por convicción, pero creen en ella y además creen que efectivamente están adorando a Dios, que es todavía peor, o no concuerdan con ella, pero la aceptan porque temen las graves consecuencias de no unirse a ellos, porque no pueden comprar ni vender y finalmente podrían ser ejecutados. Apocalipsis capítulo 13 versos 17 y 15. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios. Como vimos en una lección anterior, el cuarto poder de la bestia de Daniel 7, en su última fase, que también se la describe como la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13, pensará en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25, y una de las leyes que este poder, Roma, quiso cambiar fue el séptimo día sábado, el cuarto de los 10 mandamientos. Se trató de un ataque directo a la soberanía de Dios y refleja la guerra de Satanás no solamente contra la ley de Dios, sino también contra Dios mismo. Mientras tanto, el mensaje del primer ángel que remite al lector a este mismo mandamiento que el poder de la bestia intentó cambiar, aclara que sólo debemos adorar al Señor porque Él es el Creador. A continuación, después de una advertencia sobre el destino de quienes adoren a la bestia y a su imagen, en Apocalipsis 14:9, se describe al pueblo fiel de Dios en el versículo 12. Si leemos este versículo, dado el contexto inmediato, ¿cómo nos ayuda esta descripción de los fieles de Dios a entender por qué el sábado es tan primordial para los acontecimientos finales? El versículo dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Como hemos visto, los mandamientos de Dios incluyen el cuarto mandamiento, el sábado, que señala a Dios como creador y el único que debe ser adorado. No es de extrañar entonces que muchos consideren que la marca de la bestia está directamente ligada a la adoración dominical, adoración en el día domingo, un falso día de reposo que no está escrito en la Biblia, nunca lo está aprobando, y que este día domingo se contrapone con la voluntad divina en la observancia del cuarto mandamiento, que sí está escrito en la Biblia. ¿Significa eso que los cristianos que adoran a Dios el domingo ahora tienen la marca de la bestia? No. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 15,
Los que se nieguen a unirse a esta falsa adoración de la bestia podrían ser aniquilados. Finalmente esto se convertirá en una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, obviamente estos acontecimientos aún no han llegado a ese punto y la marca de la bestia no se impondrá hasta que llegue esta prueba final. Cada persona, cada habitante que esté vivo deberá tomar su decisión uno por uno y nadie podrá salvar al otro. Por lo tanto, nadie ahora ha recibido todavía la marca de la bestia. Los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, ¿por qué estas características, incluso ahora, son aspectos esenciales de lo que significa ser un verdadero cristiano? Por cierto que cada día hoy estamos practicando para llegar a ser fieles cuando la crisis venga, ahora que los días no son tan difíciles y que cada uno de nosotros debería aprovechar para ser fiel al máximo en el nivel que Dios nos ha puesto. Que Dios nos ayude a tomar la correcta decisión ahora mismo. Como hemos visto, el sábado ha sido una señal del verdadero pueblo de Dios a lo largo de la historia, que comenzó con Dios mismo como nuestro ejemplo y continuó con Adán y Eva, y siguió durante la época de Israel. También lo vemos perpetuado en la Iglesia del Nuevo Testamento con la costumbre de Jesús y los apóstoles y cristianos que por más de 300 años guardaron el sábado como una señal distintiva del pueblo de Dios y ahora, para los últimos días, retomar la verdad y guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De acuerdo a Hebreos capítulo 4, verso 9, 10 y Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, es muy importante el sábado por el significado especial que tiene para los cristianos fieles y se encuentra en el corazón de los 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento, fue dado por el Creador como una señal o un sello de su autoridad, lo identifica por su nombre, Jehová tu Dios. Identifica el reino sobre el que tiene jurisdicción, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. También identifica el fundamento de su autoridad, porque Él es el Creador único, digno de adoración, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el 7º día, el sábado. El Nuevo Testamento indica que Jesús es a través de quien Dios hizo todas las cosas. Juan capítulo 1 versos 1 al 3, Colosenses capítulo 1 verso 16, Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2. Es Jesús quien creó nuestro mundo en 6 días y descansó en el 7º día. Por lo tanto, es muy significativo que cuando Jesús pendía de la cruz, ese viernes de tarde, clamara, consumado es, Juan 19:30. Así como descansó el sábado después de terminar su obra de la creación, así también Jesús descansó en la tumba durante el sábado después de terminar su obra de sacrificio al morir en nuestro lugar por nuestra redención, para librarnos de nuestros pecados y poder darnos vida eterna. Por lo tanto, el sábado recibió una bendición doble, primero en la creación y luego en la cruz. Por eso, según el libro de Hebreos, al descansar en sábado, el cristiano muestra que también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. El sábado es un símbolo perfecto del hecho de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que de principio a fin es la obra de Cristo que se hace posible mediante la fe. Puedes compararlo con Hebreos 12:2. Si el sábado simboliza reposar de nuestras obras, ¿qué representa la observancia del domingo y cómo encaja esto con el carácter esencial de Babilonia, que significa confusión? Para finalizar,
Podríamos decir que el sello de Dios no es un sello o marca que puede verse, sino una convicción en la mente de la verdad intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser removidos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, para la gran prueba que viene, ésta llegará. De hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra para que sepamos lo que se avecina. Esto es apenas principio de dolores. El sábado será la gran prueba de la lealtad a Dios, pues es el punto de verdad especialmente controvertido cuando la prueba final le sea aplicada a los hombres, y entonces se trazará la línea de límite entre quienes sirven a Dios y quienes no le sirven, mientras que la observancia del falso día de reposo, el domingo, en observancia a la ley político-religiosa impuesta a la fuerza y en oposición a la ley de Dios, el cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad a nuestro Creador. No nos engañemos, ahora ya lo sabemos. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, ¡oh, qué felicidad! La otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios y estará listo para enfrentar cualquier crisis que se avecine, porque Dios lo ha prometido y librará a su pueblo y finalmente la vida eterna cuando Él venga. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos más a Dios. No importa si es que estuvimos en el error anteriormente, hoy es un día de arreglar nuestras cuentas. Acerquémonos confiadamente a Él. Hoy nos recibe con sus amorosos brazos abiertos. Ven a Él. Hoy es tu día de oportunidad. Mañana podría ser demasiado tarde. Que el Señor bendiga tu decisión. Es mi mejor deseo para ti. Amén.